Hola, mi nombre es Eva Sánchez, soy psicóloga y os ofrezco una charla sobre hipnosis clínica para que os animéis a utilizarla. El guión que vamos a utilizar es el siguiente. Primero hablaremos de qué es la hipnosis, cuál es su realidad. Seguiremos con la historia de la hipnosis. Después, la medición y la visualización del fenómeno hipnóptico. Cuarto, qué podemos tratar con hipnosis. Y quinto, los aspectos a tener en cuenta si queremos probarla. Bueno, pues ahora veremos qué es cierto sobre la hipnosis. Cuando decimos la palabra hipnosis, generalmente tenemos dos concepciones sobre ella, o como autopista hacia el cielo o como autopista hacia el infierno. Por lo que se refiere al cielo, creemos que el terapeuta, con su magia, va a llevarnos a emprender un viaje donde conseguiremos un entendimiento tal de nosotros mismos que llegaremos a superar todos nuestros problemas y angustias, los cuales desaparecerán como por arte de magia. Y por lo que se refiere al infierno, creemos que el terapeuta nos llevará a un estado tal que perderemos la ejecución y el control de nuestras acciones y seremos totalmente vulnerables a él, pudiendo desvelar nuestros más inconfesables secretos. Bueno, pues decir que lo primero es más cierto que lo segundo, porque para que se produzca lo segundo tienen que darse dos situaciones. Una, que la persona que hipnotiza carezca de ética profesional, y dos, que el hipnotizado esté pasando o por un periodo de extrema vulnerabilidad o que tenga una enfermedad mental grave. Aquí radica la importancia de dar a conocer la hipnosis científica tal y como es y lo que con ella se puede o no conseguir y cuándo no conviene aplicarla. En esta exposición vamos a hablar sobre la hipnosis clínica, que es muy distinta de la hipnosis de espectáculo, que es quizás con la que más familiarizados estamos. Se desea subrayar que se tiene en consideración el mérito de las personas que realizan la hipnosis de espectáculo, dado que en sí misma requiere de unos conocimientos específicos para poder aplicarla. Algunas personas que se dedican a ella son Iván Fernández, Tony Pons, Magic José, Jan Beckett y Jeff Toussaint. Generalmente, cuando hablamos sobre hipnosis clínica con alguien y no la conoce, podemos escuchar expresiones como las siguientes. A ver si no me voy a poder despertar, hay cosas que no quiero que nadie sepa, igual no me entero y las digo, y si se muere el terapeuta durante la sesión, o voy a salir de mi cuerpo, o recordaré lo que ha sucedido, experimentaré miedo y angustia, es como si estuviera soñando. Y eso de una vida pasada, lo de la regresión, sí, yo no creo en la reencarnación. Pues para poder responder a estas preguntas solo tenemos que hacernos una. ¿Qué es la hipnosis clínica? Y para responder a estas preguntas solo tenemos que hacernos una. ¿Qué es la hipnosis clínica? Pues es un compendio de conocimientos que se han ido adquiriendo a través de los años gracias al esfuerzo de un gran número de personas. Es como cualquier otro campo científico, lo que sucede es que si no la conocemos se mantiene imbuida en un halo de misterio y misticismo. ¿Pues por qué? Porque todo aquello que no puede verse o medirse no podemos afirmar que existe. Y en el caso de los pensamientos y las emociones aún no se ha inventado el instrumento que nos las muestre. De momento solo pueden registrarse y observarse a través de sus signos externos, como el ritmo cardíaco, el sudor, la frecuencia respiratoria, los movimientos musculares, la actividad eléctrica, la expresión ocular o el rubor facial, entre otros. Los instrumentos que se han desarrollado para intentar su medición son los test psicológicos, el polígrafo y el electroencefalograma. Pero los pensamientos y las emociones a los que no deseamos enfrentarnos, o por temor o por desconocimiento, pues siguen expresándose de manera inconsciente mediante varias cosas. Podrían ser los rasgos linguae, los tics faciales, las representaciones oníricas o las somatizaciones. Y es aquí donde la hipnosis nos puede ayudar a conectar con ellos. ¿Y de dónde viene la palabra hipnosis? Pues la palabra hipnosis la acuñó James Braid en 1843 y tiene su origen en Hipnos, el dios del sueño de la mitología griega, al cual se le representa con dos olas en la cabeza con las cuales podía trasladarse de un lugar a otro en un instante y con una planta dormidera en la mano. Se dice que Hipnos
es hijo de la diosa Nyx, la cual lo tuvo sin intervención masculina. No obstante, hay quien afirma que su padre fue Erebo, dios de la oscuridad, la negrura y la sombra, el cual llenaba todos los rincones y agujeros del mundo. A himno, James Braid le añadió el sufijo sis, que si no lo utilizamos como término médico-somático referido a una inflamación, indica acción, estado, condición o formación. Y debemos tener en cuenta que en griego antiguo el significado literal de la palabra himnos es tanto sueño como sopor, y este fue el significado que le quiso dar James Braid a hipnosis. Por tanto, la hipnosis es un estado de sopor. Estado de sopor. Esa fue la etiqueta que puso James Braid a los fenómenos que observó en sus pacientes. Las definiciones que han acompañado esta etiqueta han sido varias y complementarias y se han conformado en base a los trabajos y postulados de las distintas personas que han trabajado con ella a lo largo de la historia hasta nuestros días. Y en la actualidad, ¿cómo podemos definir la hipnosis? Bueno, pues la definición oficial de hipnosis la realizó la Sociedad Americana de Hipnosis Psicológica en el año 2015 para erradicar las disputas que había entre clínicos e investigadores, dado que nadie se ponía de acuerdo. Y es la siguiente. Se define la hipnosis como un estado de conciencia que involucra la atención focalizada y la conciencia periférica reducida, caracterizada por una mayor capacidad para responder a la sugestión. Bueno, y como esta definición cuesta un poquito de captar, nos vamos a quedar con la que realizó en 1987 el psiquiatra y actual profesor de la Universidad de Stanford, David Spiegel. Spiegel define la hipnosis como un estado psicofisiológico de concentración focal activada, atencional y receptiva con disminución de la conciencia periférica. Esto es, colocar cada vez y en un continuo nuestra atención en un solo lugar. Ese sería el resumen de la hipnosis. En realidad, la hipnosis es un fenómeno natural que constituye una potente arma terapéutica. Hay momentos en la vida cotidiana en los que estamos bajo hipnosis. Por ejemplo, cuando estamos haciendo algo y nos llaman por nuestro nombre o nos dicen hola y damos un respingo, o decimos, jolín, qué susto me has dado, es que estamos tan ensimismados en lo que estábamos haciendo o pensábamos que nos habíamos evadido por completo del mundo exterior. Algo similar sucede con las personas, especialmente con los niños, cuando los padres dicen, jo, es que está empanado este niño, o estás en las musarañas. Lo que realmente sucede es que en ese momento el cerebro de estas personas está emitiendo ondas teta, de las que luego hablaremos, que son las que emitimos cuando estamos en estado de hipnosis, ¿vale? Decir que las personas con déficit de atención tienen más periodos de estas ondas teta durante el día, y es por eso que son tan imaginativas, perceptivas y empáticas. También estamos bajo hipnosis cuando vamos conduciendo y llegamos al sitio sin darnos cuenta ni del camino, o cuando vamos en metro y decimos, ostras, ¿ya hemos llegado? O se nos pasa la parada. Realmente es un estado de concentración en el cual nos evadimos de todos los fenómenos externos. ¿Y en qué consiste este fenómeno natural? Pues este fenómeno natural es un estado alterado de conciencia que se consigue aislando a la persona de los estímulos externos mediante el bloqueo de los sentidos. Esto es similar a lo que sucede cuando presenciamos algo que nos aterra y en esta situación nos quedamos paralizados física o mentalmente, o también podemos echar a correr. Y en ocasiones solemos tener solo un vago recuerdo de lo que nos ha sucedido. ¿Y cómo se bloquean los sentidos? Pues recordemos la definición de David Spiegel, pues manteniendo la atención focalizada de manera intensa y continua en algo. Un ejemplo de esto es cuando nos decían buscar las 7 diferencias o encontrar todas las figuras que son iguales. Bien, este estado alterado de conciencia, ¿qué pasa? Pues produce una disociación entre la actividad mental consciente e inconsciente de la persona. Y dicha disociación hace dos cosas. Disminuye el raciocinio y la autoconciencia del sujeto, es decir, lo que yo soy, yo pienso en un momento determinado y dónde estoy, y abre la puerta a la actividad inconsciente, que es la denominada represión de Freud.
Todo ello conduce a que la persona acepte como verdadero lo que le propone el hipnotizador. Por ejemplo, si el hipnotizador le dice: tienes mucha sed, llevas caminando 1 hora bajo este desierto y te mueres de sed, solo deseas buscar agua, es tu único objetivo. Bien, pues la persona admitirá como algo real lo que le está diciendo el hipnotizador. ¿Por qué? Porque la conciencia se ha derribado. Este tipo de ejercicios forma parte de uno de los test empleados para medir la sugestionabilidad de los sujetos previamente a el tratamiento con hipnosis. ¿Y qué utilizamos para llegar a este estado alterado de conciencia? Pues el lenguaje, principalmente el lenguaje, porque es la sugestión mediante la palabra, eso es la hipnosis. Cuando le decimos a un niño pequeño: mira, Juan, esta fruta tan buena te la ha traído la yaya. Oh, qué dientes más bonitos tiene después de cepillártelos. Oh, anda, ya te viste solo. Pues lo que estamos haciendo es sugestionando al niño para que realice las acciones que nosotros queremos. No obstante, para profundizar en el estado de trance hipnótico, el terapeuta lo que también utiliza es el tacto y la guía de los miembros superiores de la persona. La aplicación de la hipnosis se divide en dos partes: la inducción y la sugestión. La inducción consiste en preparar a la persona para recibir la sugestión, y la sugestión es la aplicación del tratamiento. La inducción está conformada por 3 etapas: catalepsia, letargia y sonambulismo, y cada una de ellas se refiere al logro de un trance más profundo. Por lo que se refiere a la catalepsia, en esta etapa el sujeto tiene la mirada fija en un lugar si permanece con los ojos abiertos y movilidad palpebral si los tiene cerrados. Permanece inmóvil, con el tono muscular disminuido y sin reflejos. Además presenta anestesia cutánea e insensibilidad. En la letargia el sujeto tiene los ojos cerrados o entreabiertos y movilidad palpebral continua. Las extremidades, cuando se levantan, caen pesadamente a plomo. Hay hiperexcitabilidad muscular y analgesia completa de la piel y de las membranas mucosas. En esta etapa se presenta la rigidez cataléptica, tan característica de la hipnosis de espectáculo, en la cual se coloca a la persona entre 2 sillas y queda suspendido en el aire. El sonambulismo es la etapa más profunda y el sujeto solo oye al terapeuta. Los globos oculares del sujeto permanecen convergentes mirando hacia arriba, y en este momento es cuando el sujeto puede abrir los ojos y realizar las sugestiones que le propone el terapeuta, que es también lo que podemos observar en la hipnosis de espectáculo. Los objetivos de la hipnosis son 2. El primero, ayudar a la persona para que se conozca a sí misma y de ese modo sea lo más libre posible, esto es, autosuficiente. Y 2, generar estados de conciencia que permitan a la persona afrontar situaciones vitales o cosas que desea cambiar en su vida. Pero, ¿qué sucede en la vida real? Pues que la sociedad no tiene mucha información sobre el tema que nos ocupa, y es por ello que surgen concepciones erróneas y poco realistas sobre lo que es la hipnosis clínica. De modo que a continuación vamos a hablar de algunas de las creencias que se tienen sobre la hipnosis con el fin de desmitificarlas. Hay diversos mitos sobre la hipnosis. Bueno, el mito 1 sería que la hipnosis no pertenece al campo de la psicología científica y que quienes la practican suelen ser charlatanes, curanderos u hombres del espectáculo, y las personas que mejoran con ellas son crédulos, ignorantes y dependientes. Decir que esto es falso, porque hay muchas personalidades del mundo de la psicología que la han utilizado y estudiado. Aquí podemos ver algunos de ellos, como Wilhelm Wundt, Hans Eysenck, Héctor González Ordi, Antonio Capafons, Milton Erickson, Clark Hull, Ernest Hilgard, Martin Orr o Sigmund Freud. Además, la hipnosis está avalada por diferentes sociedades científicas y se enseña en varias universidades, como en Estados Unidos, Canadá, Australia, Cuba, Colombia, Alemania, Gran Bretaña y España. Por tanto, podemos deducir que la hipnosis clínica es conocimiento e investigación. El mito 2 sería la hipnosis como milagro, que el trabajo se hace solo y por arte de magia. Pues no, la hipnosis terapéutica no es milagrosa. El hipnoterapeuta solo puede cambiar el modo en que las personas gestionan sus vidas o la relación que tienen con un hábito que desean abandonar. Lo único que hace el terapeuta es intentar que
que la persona se responsabilice de sí misma y actúe para resolver sus problemas, de manera que el trabajo lo hace la persona con el acompañamiento del terapeuta. El mito 3 es que durante la hipnosis se pierde el control de uno mismo. Pues es falso, porque durante la hipnosis solo se siguen las instrucciones del hipnotizador si la persona quiere. Las acciones que debemos realizar los sujetos que están bajo la hipnosis de espectáculo, como por ejemplo nadar sobre una piscina imaginaria, ver a la gente desnuda con unas gafas que nos ha dado el hipnotizador, que se tienen unos papeles en las manos y son billetes de 50 euros cuando en realidad no lo son, que uno se emborracha y está bebiendo alcohol cuando en realidad lo que le ha dado el hipnotizador es agua. Se consigue porque dichas acciones no tienen un significado psicológico que merme los valores, sentimientos o principios éticos de la persona. Pidámosle a un sujeto bajo hipnosis que golpee a un ser querido o que realice una acción que no haría en la vida real y no lo hará. Entonces, en definitiva, el poder y el control sobre lo que uno experimenta lo tiene el paciente, y si hay algo que no quiere decir o hacer, pues no lo hará. Realmente el terapeuta es solo una guía en el proceso, por lo tanto no hay pérdida de control sobre uno mismo. El mito 4. Lo que causa la hipnosis es el poder del hipnotizador. Pues es falso, porque el paciente da al terapeuta el poder de sugerirle experiencias perceptivas o cognitivas. En realidad la persona se deja guiar, y si no colabora es imposible que sea hipnotizada. La hipnosis es como observar un paisaje desde la ventana de un tren dejando volar la imaginación. Esa ventana es el acceso al inconsciente, es decir, al interior de uno mismo. Es por ello que una persona puede hipnotizarse mediante una grabación, en la que se siguen unas instrucciones como si se estuviese delante de un terapeuta. A esto se le denomina autohipnosis, y en realidad toda hipnosis es autohipnosis. Ahora nos vamos a preguntar, ¿nos pueden hipnotizar sin que nos demos cuenta? Pues sí, si nos encontramos en un momento de atención aguda y focalizada, sí. Un ejemplo de esto es la aparición de anuncios subliminales que son expuestos en décimas de segundo durante el visionado de imágenes o vídeos como películas o programas de televisión. Esta estrategia fue llevada a cabo hace ya años por la marca Coca-Cola durante las proyecciones de películas. Se introducían imágenes de esta bebida durante unos segundos imperceptibles para el ojo humano, pero que quedaban grabadas en el inconsciente de los espectadores, de manera que cuando se acababa la película, las personas lo primero que hacían era dirigirse a tomar una Coca-Cola. En el caso de la hipnosis terapéutica, pues se presupone que quien la aplica es un profesional con un marco ético y por tanto la función del terapeuta es ser una guía en el proceso. No se trata para nada de influenciar a una persona para conseguir lo que el terapeuta quiere. Es más bien todo lo contrario. Mito 5. Las personas con bajo coeficiente intelectual o de mente débil son más fáciles de hipnotizar. Falso. Esto es al contrario. Las personas con mayores recursos intelectuales son más fáciles de hipnotizar. Por lo tanto, a mayor capacidad, mayor sugestionabilidad. Mito 6. Solo se puede hipnotizar a cierto tipo de personas. En principio, todos somos en mayor o menor medida sugestionables. Se sabe que el 80% de las personas llegan al estado más profundo de la hipnosis, el sonambúlico, mientras el 20% restante nunca lo consigue. Las primeras obtendrán más beneficios de la hipnosis que las segundas, pero ambas pueden ser hipnotizadas. Hay situaciones en las que con la hipnosis no se obtendrán los resultados esperados. Es el caso de los niños, los ancianos o las personas con problemas mentales graves, o las que tienen miedo al tratamiento. En las tres primeras situaciones es mejor no aplicar la hipnosis, pero en la cuarta podemos hacer algo para solventarla. En el caso del temor, este surge cuando la persona cree que va a perder el control o que va a experimentar cambios de manera demasiado rápida e inminente, o cuando la persona tiene dificultades para sentir los estados internos de su organismo, como pueden ser la tensión o la relajación muscular. Esto se soluciona explicando a la persona en qué consiste la hipnosis, ya que se sabe que el conocimiento sobre las cosas nos libera del temor hacia ellas. Mito 7. Ser hipnotizado es perjudicial para la salud. La hipnosis bien aplicada es un buen recurso. Es eficaz dado que ayuda a eliminar tensiones físicas y emocionales, regula el ritmo cardíaco respiratorio, baja ligeramente la presión arterial y equilibra la energía del cuerpo.
Personas sanas no presentan ningún riesgo. La hipnosis solo es perjudicial cuando se aplica de manera negligente por alguien incompetente por falta de ética. No obstante, no debe aplicarse en ciertas personas, ¿vale? Las que sufren epilepsia, puesto que podrían tener una crisis durante la aplicación de la hipnosis. Tampoco debe aplicarse en personas que sufren trastornos mentales graves, puesto que además de ser difíciles de hipnotizar, pueden agravarse sus síntomas. Este es el caso de las personas hipocondríacas, dado que cuando se elimina la fijación que éstas tienen sobre un órgano que creen enfermo, fijan su atención, que es la tensión nerviosa, sobre otro órgano. Tampoco debe aplicarse en personas histéricas, dado que no suelen colaborar con el terapeuta, sino es para manipularlo. Tampoco debe aplicarse en personas psicópatas, puesto que no quieren curarse, porque creen que como no están enfermos, ¿para qué ir al psicólogo? Tampoco debe aplicarse en el caso de la esquizofrenia paranoide, cuando se tienen brotes psicóticos. No obstante, sí puede aplicarse cuando la persona está bien controlada mediante la medicación antipsicótica y no presenta periodos alucinatorios. Estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de aplicar la hipnosis. Mito 8. El paciente se vuelve dependiente del hipnotizador. Bueno, tenemos que pensar que cuando una persona recurre a la hipnosis se encuentra en un momento de vulnerabilidad, al igual que cuando recurre a cualquier otro profesional de la salud, un oftalmólogo, un traumatólogo. En toda situación asistencial hay un grado de dependencia del paciente hacia el profesional del que desea recibir ayuda. En el caso de la hipnosis, esta dependencia trata de evitarse, ¿vale? Lo que se busca es que la persona busque en su interior la respuesta a sus problemas mediante el uso del aprendido en su historia vital. No obstante, como con la hipnosis esto se hace de manera bastante fácil, hay ciertas técnicas que suelen enganchar. Es como cuando nos dan un masaje relajante o terapéutico y estamos deseando pues que nos lo vuelvan a dar. En realidad, la meta es que el paciente logre confianza consigo mismo, con lo aprendido y con sus capacidades. De manera que lo que se busca es la liberación de la persona y la relación terapéutica se asemeja más a la imagen de la derecha. Mito 9. Durante la hipnosis la persona está dormida o inconsciente. Pues falso. El estado hipnótico es un estado de alerta relajada. La persona se encuentra en una etapa intermedia entre el sueño fisiológico y la relajación profunda. La experiencia que tiene la persona de que las ideas fluyen sin su consentimiento y de que aparecen situaciones que ella no dirige, se debe a que durante la hipnosis se producen cambios corticales que llevan a la disociación de la conciencia. Esta disociación de la conciencia da lugar a la ausencia de juicio crítico y a la distorsión de la voluntad, la memoria y los sentidos, que es lo que utilizan los hipnotizadores de espectáculo. Mediante la disociación, que se consigue pues conectar con el inconsciente para desbloquear los conocimientos y potencialidades que allí residen. Hay autores que consideran al inconsciente como un todo organizado capaz de actuar inteligentemente para lograr un objetivo. Es por ello que con ciertas técnicas de hipnosis se consigue que la persona conecte con su interior de un modo holístico y en realidad es el estar con uno mismo. Mito 10 y último. La hipnosis ayuda a recordar con precisión los sucesos acaecidos. Aquí pueden darse dos respuestas dependiendo de para qué utilicemos la hipnosis. La primera respuesta sería negativa si utilizamos la hipnosis como prueba pericial en un juicio, puesto que si la empleamos para rescatar recuerdos de nuestra memoria hay que tener en cuenta cómo esta funciona. Los recuerdos se almacenan en la memoria en base a cómo son percibidos por una persona determinada. Entonces aquí intervienen múltiples factores, como la concepción del mundo que tenga esa persona o el impacto emocional del suceso. Las personas podemos recordar cosas que realmente no ocurrieron o recordar fragmentos seleccionados de otras experiencias y combinarlos en uno solo. ¿Vale? Por lo tanto, no todo lo recordado es fiable. En el caso de verdadero sería cuando utilizamos técnicas regresivas
mediante la hipnosis, ¿vale? Entonces aquí se consigue llegar al lugar del problema que desea tratarse viéndose claramente su causa. Lo que hay que tener en cuenta es que esta técnica necesita de interpretación, dado lo que experimenta la persona no es tal como lo ve, sino cómo se representa. Tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con el inconsciente y este se comunica mediante símbolos y emociones. ¿Qué podemos concluir de todo lo anterior? Pues que la hipnosis es una técnica que utiliza las palabras y los gestos con dos fines. El primero es crear una situación mediante la cual el paciente perciba sus vivencias desde una perspectiva tal que le lleve a una comprensión veraz de ellas, lo cual le va a permitir afrontarlas de manera más efectiva. Y dos, ayudarle a adaptarse a los retos vitales. Esto es, encender la bombilla y adaptarse. A continuación vamos a hablar de dónde surge la hipnosis, de su historia. El inicio de la práctica hipnótica podemos situarlos en el Antiguo Egipto, en el siglo XVII a.C., en los denominados templos del sueño. Estos eran lugares donde la casta sacerdotal trataba las dolencias humanas en base a un protocolo clínico o tratamiento denominado la cura del sueño. Este tratamiento se asemeja mucho a lo que hoy conocemos como hipnosis y sugestión. Dicha cura del sueño incluía cánticos, baños, meditación, análisis de sueño, estados de trance y sacrificios a dioses y a espíritus. Una recopilación de dichos tratamientos se encuentra en el papiro de Ebers, escrito en lengua egipcia erática alrededor del 1500 a.C. y que actualmente se encuentra en el Museo Británico. El papiro de Ebers es uno de los documentos más antiguos sobre medicina descubiertos en el Antiguo Egipto. Una figura importante de este periodo histórico es el médico Imhotep, el cual fue el más alto funcionario egipcio durante el reinado del faraón Zoser. Imhotep contribuyó en gran medida al desarrollo de los templos del sueño y en la imagen inferior de la derecha podemos ver un jeroglífico relacionado con la medicina. En otros lugares del mundo, como Grecia y Oriente Medio, también existieron los templos del sueño. En el caso de la antigua Grecia, eran los templos en honor a Asclepio, que era el dios griego de la medicina. En dichos templos se aplicaba la denominada incubación, la cual consistía en llevar al paciente a un sueño profundo, durante el cual recibía la visita de Asclepio, el cual le indicaba el origen de su dolencia y cómo curarla. En Oriente Medio también hubo templos del sueño. Los hebreos realizaban un tratamiento similar al de los griegos, denominado Kavanagh, que se basaba en concentrarse en las letras del alfabeto hebreo con las que se escribe la palabra Dios, llegando de ese modo a un estado de absorción emocional. El Kavanagh significa la atención y devoción emocional que se ejerce durante la oración. También podemos encontrar elementos sugestivos en las manifestaciones mágico-religiosas de otros pueblos, como por ejemplo los samburúes kenianos de África, los tántricos tibetanos, los aborígenes australianos, los bones de la India, los chamanes de Siberia, los amerindios norteamericanos o las tribus del Caribe del Brasil. Los métodos que estos pueblos utilizaban para inducir la hipnosis eran el uso de tambores y palmadas, a veces combinados con el movimiento, y la toma de sustancias químicas para facilitar la adquisición del estado de trance. Dicho esto, vamos a centrarnos en quien se considera el padre de la hipnosis, Franz Anton Mesmer. Mesmer fue un médico vienés que vivió entre 1734 y 1815, el cual elaboró una teoría llamada magnetismo animal o mesmerismo. ¿Y cómo llegó Mesmer a proponer su teoría sobre el magnetismo animal? Pues fue influenciado por dos cosas. Primero, los estudios sobre la gravedad que realizó su contemporáneo Isaac Newton, y segundo, las propiedades curativas de los imanes descritas en 1774 por Maximilian Hale, el cual era director del Observatorio Astronómico de Viena. Mesmer creía que había una fuerza, la que llamó magnetismo animal, que provenía de la gravedad celeste y la cual era capaz de equilibrar los fluidos corporales y por tanto devolver la salud a las personas. Según Mesmer, la gravedad celeste afectaba a un fluido invisible que las personas tenían en el cuerpo, al igual como lo hacía con las mareas. El movimiento incorrecto de dicho fluido invisible podía desequilibrar el espíritu y
causar desórdenes mentales y corporales en los sujetos. Mesmer seguía los cánones médicos de su época. Entonces decide aplicar el magnetismo animal en la Universidad de Viena, cuando recibe una carta de un jesuita, el sacerdote Hell, que le comunica los efectos curativos que había obtenido mediante una piedra denominada imán. Entonces, la aplicación del magnetismo produjo una mejora de la salud de gran número de personas, pero la comunidad científica vienesa no creía que lo que hacía Mesmer fuera científico, por lo que dichas autoridades médicas pues, le tacharon de farsante. Entonces, Mesmer decide abandonar Viena e irse a París. Pero allí tampoco fueron bien recibidas sus prácticas, ¿vale? Entonces es cuando Mesmer solicita a Luis XVI que cree una comisión médica para estudiar el magnetismo. En marzo de 1784 se crea dicha comisión, denominada Comisión Franklin, constituida por miembros de la Academia de Ciencias y de la Facultad de Medicina de París, entre los cuales estaban Guillotin, Lavoisier y Benjamin Franklin. El resultado de la comisión fue que no existía ningún fluido magnético, sino que lo que producía las crisis observadas en los pacientes, como los temblores, la sudoración, las palpitaciones, convulsiones y los espasmos, eran producidas por la imaginación y la fantasía de los pacientes. Por lo tanto, tachan a Mesmer de charlatán y prohíben sus prácticas, ¿vale? Es entonces cuando Mesmer regresa a Viena y allí sigue aplicando su magnetismo animal en una consulta privada, alejado ya de los círculos médicos, y funda la Sociedad de la Armonía. Bueno, ahora lo que sabemos es que lo que utilizó Mesmer para mejorar la salud de sus pacientes fue la sugestión que empleaba mediante el uso de la palabra, así como una puesta en escena de la terapia, en cierto modo estrafalaria, puesto que se colocaba una capa de color lila y realizaba una serie de rituales con pasos magnéticos con las manos, y antes de colocar a los pacientes en un aparato que él mismo había ideado, que lo denominó baquet. ¿Vale? Este baquet de Mesmer era una cubeta que tenía un tubo central que contenía botellas de agua magnetizada, alrededor de la cual se sentaban los pacientes y se colocaban las varillas en la parte enferma del cuerpo. Lo que debe recalcarse es la importancia histórica de Mesmer, que aunque equivocado en su planteamiento, porque dicho fluido magnético en principio no existe, empleó la sugestión como recurso terapéutico. A pesar de ser rechazado por la mayoría del círculo científico de su época, pues hubo quien siguió practicando las enseñanzas de Mesmer. La importancia de estas personas que siguieron las enseñanzas de Mesmer radica en que sus trabajos contribuyeron a revelar la causa físico-psíquica de las curaciones producidas por Mesmer. Una de estas personas fue el marqués de Puysegur, el cual logró llevar a algunas personas a un estado de sonambulismo y clarividencia mediante el cual podían prever el futuro y conocer la naturaleza de su enfermedad. También John Elliotson estudió la analgesia magnética aplicada a la cirugía, dado que por la falta de analgésicos de su época era una temática de suma importancia. James Dale, médico escocés, aplicó con éxito la analgesia hipnótica en sus operaciones cuando aún no existía la analgesia farmacológica. Otra persona que también estudió a Mesmer fue el monje portugués José Custodio de Faria o Ate Faria, quien vivió mucho tiempo en Goa, la India, y pudo observar los rituales que allí se hacían. Entonces, una vez llegó a Francia, concluye que no era una energía celeste la responsable de las mejorías observadas en los pacientes de Mesmer, sino que era la sugestión verbal la responsable de los efectos observados en lo que él llamó sueño lúcido, al que tildó de fenómeno natural. Faria también concluyó que los fenómenos observados durante la sugestión eran debidos a la disposición y aceptación del sujeto a ser influenciado por otra persona. De modo que el trabajo de Faria fue de suma importancia, dado que contribuyó enormemente al desarrollo de la hipnosis científica, inspirando especialmente a dos personas, al médico Libol y al psicólogo Bernheim. Ahora vamos a hacer un inciso para hablar de James Clerk Maxwell, que vivió entre 1831 y 1879. Pues, ¿quién fue Maxwell? Fue un físico escocés que formuló la teoría del electromagnetismo.
Lo que se sabía por los trabajos de otros físicos era que las corrientes eléctricas producían campos magnéticos y que un campo magnético podía producir corrientes eléctricas. Y fue Maxwell quien en 1873 unificó los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría denominada el electromagnetismo. La teoría del electromagnetismo postula que el espacio está lleno de una sustancia electromagnética invisible, que sería una especie de éter, por la cual se expanden una serie de fuerzas. Dichas fuerzas son la electricidad y el campo magnético de la Tierra. La unión de ambas fuerzas es el electromagnetismo, de manera que vivimos entre campos de energía. Entre las aportaciones de Maxwell figura la demostración de que la luz es radiación electromagnética, o sea, que está hecha de campos eléctricos y magnéticos que se propagan por el espacio. La teoría de Maxwell dio lugar a la predicción de la existencia de las ondas de radio y a las radiocomunicaciones como el teléfono móvil, el audio digital o el wifi. Ahora, tras hablar del electromagnetismo, vamos a volver a Mesmer y a recordar que Mesmer, para crear su teoría del magnetismo animal, se inspiró en los trabajos sobre la gravitación de la Tierra realizados por Newton y en el estudio de las propiedades de los imanes propuestos por Hell en 1774. Vale. Y es en 1873 cuando Maxwell postula su teoría del electromagnetismo, o sea, casi un siglo después. Por otra parte, Mesmer creía que las personas tenían un fluido invisible en el cuerpo al cual afectaba la gravedad celeste. Entonces, ¿a qué nos recuerda dicho fluido? Pues a la energía vital llamada Kundalini en la medicina ayurveda hindú con sus centros de energía denominados chakras, y al ki de la medicina china con los meridianos de acupuntura. Tras esta reflexión vamos a adentrarnos en los inicios de la hipnosis moderna. Comenzaremos hablando del cirujano oftalmólogo James Braid, el cual siguió estudiando el mesmerismo y llegó a la conclusión de que los fenómenos que se producían en las personas estaban más relacionados con el sueño que con el magnetismo y por tanto tenían unas bases fisiológicas y biológicas. Braid definió el estado hipnóptico como un sueño nervioso y acuñó el término de hipnosis, como ya hemos visto antes. Braid hipnotizaba a sus pacientes mediante la fijación de la mirada en un punto brillante, como un prisma o una botella, y contribuyó a enmarcar científicamente los trabajos de Mesmer. Otra persona que contribuyó en gran medida al desarrollo de la hipnosis fue Liebold, el cual dio a conocer la importancia de la sugestión en la hipnosis. ¿Vale? No obstante, el despegue de la hipnosis como tal surge a través del neurólogo francés Hippolyte Bernheim, quien tras visitar a Liebold y ver su trabajo, lo aplica en sus pacientes psiquiátricos, fundando la Escuela de Nancy, en la Facultad de Medicina de París. Bernheim sostenía que la hipnosis pues, era sugestión, esto es, aceptar una idea para que se transforme en una acción. Las concepciones de Bernheim sobre la hipnosis pues, crearon grandes disputas con el que había sido su profesor en la Universidad de París, que era Jean-Martin Charcot, el cual era un reputado neurólogo a nivel mundial y dirigía la clínica neurológica de la Salpêtrière, al que llegaban muchísimos alumnos a formarse con él. Las disputas entre ambos fueron porque Charcot creía que la hipnosis era una neurosis histérica inducida artificialmente por el terapeuta y que se debía a reflejos somáticos. En cambio, Bernheim decía que la hipnosis se debía a la sugestión y que no formaba parte de la neurosis. Entonces, estas profundas disputas entre ambos, la comunidad científica acabó aceptando los postulados de Bernheim sobre la hipnosis. El error de Charcot fue comparar el trance hipnótico con las manifestaciones histéricas. No obstante, sus estudios dieron lugar a un gran avance en el ámbito de la neurología. Por tanto, todos son figuras importantes. Ahora saltamos de Escocia y Francia a Rusia. En Rusia, los trabajos sobre fisiología animal realizados por Iván Pavlov
confirmaron la teoría de Braid de que la hipnosis era un fenómeno de naturaleza neurofisiológica, el cual producía un estado de concentración mental que permitía la receptividad del sujeto a las sugestiones dadas por el hipnoterapeuta. Asimismo, para Pavlov, la hipnosis creaba un estado de inhibición cerebral que daba lugar al estado que presentaban las personas durante la sugestión. De manera que para Pavlov la palabra era utilizada en la sugestión como un estímulo condicionado. Siguiendo con los inicios de la hipnosis moderna, pues nos encontramos con otras personas. Una de ellas pues, fue Pierre Janet, el cual es considerado el psicólogo francés más importante del siglo XIX. Trabajó con pacientes psiquiátricos y formuló el concepto de disociación y concluyó que mediante la hipnosis se tenía acceso al inconsciente. Otros contemporáneos de Janet que utilizaron la hipnosis en el campo psiquiátrico fueron Joseph Breuer y Sigmund Freud. Joseph Breuer fue un médico y psicólogo austriaco que utilizó la hipnosis con pacientes histéricos para intentar encontrar la causa de sus dolencias y conseguir que verbalizara lo que les ocurría. La histeria se caracteriza por alteraciones emocionales, es una neurosis, que pueden cursar con convulsiones, parálisis y sofocaciones. Sigmund Freud fue un médico austriaco, creador del psicoanálisis, que tuvo contacto con Bernheim y dedicó unos años a la aplicación de la hipnosis, pero luego la abandonó por el uso de la asociación libre, que es la técnica que él utilizaba para tratar a sus pacientes. Freud, al igual que Janet, concluyó que la hipnosis funcionaba como puerta de acceso al inconsciente. En España, el médico aragonés Santiago Ramón y Cajal, que estaba interesado en la influencia que ejercía la mente sobre el estado físico de la persona, también utilizó la hipnosis en el tratamiento de distintos trastornos neurológicos. En España, además de la figura de Ramón y Cajal, tenemos a Luis Simarro. Simarro se doctora en medicina en 1875 y llega a ser el director del manicomio de Leganés en Madrid. Pero debido a sus innovadoras ideas sobre el tratamiento a aplicar a los pacientes, se ve obligado a dimitir y a emigrar a París en 1880. En París se forma con importantes psiquiatras de la época como Charcot, Rambier o Magnan. En 1885 regresa a España y abre una consulta privada como neuropsiquiatra. Es entonces cuando conoce a Ramón y Cajal y en 1902 lo nombran catedrático de Psicología Experimental. Simarro, tras sus estudios, llegó a la conclusión de que la hipnosis era un fenómeno propio del hombre. Con esta afirmación y similares, contribuyó a la fundación de la psicología científica en España. Ahora vamos a entrar en la hipnosis moderna. La hipnosis moderna se gestó gracias al trabajo de personas que buscaban en la aplicación de sus terapias o técnicas el rigor científico. El lema era: hay que medir y registrar para poder replicar. Una de estas personas fue William Kroger, el cual trabajó como médico y profesor en la Universidad de California y fue pionero en la utilización de la hipnosis en el ámbito clínico. Kroger fundó la Sociedad Americana de Hipnosis Clínica y escribió 13 libros y más de 200 artículos científicos. Otro psicólogo estadounidense que contribuyó al estudio sistemático de la hipnosis fue Clark Hull. Escribió en 1933 el libro Hipnosis y sugestionabilidad, un acercamiento experimental. Otra figura importante fue Milton Erickson, el cual creó su propia escuela llamada hipnosis ericksoniana y contribuyó enormemente al desarrollo de técnicas hipnóticas para aplicarlas en psicoterapia con pacientes. Un contemporáneo español de Clark Hull fue el zamorano Julio Camino. Camino se formó como psicofisiólogo en el servicio de neuropatía del Hospital Provincial de Madrid y trabajó en el Cuerpo de Sanidad Militar y en la Cruz Roja. Abrió su propia consulta y fue miembro de la Sociedad de Psicología, Hipnología y Psicoterapia de París. Escribió varios tratados sobre hipnotismo y contribuyó enormemente a su difusión y a la consideración de la hipnosis como una práctica terapéutica que debía ser ejercida por profesionales cualificados. Además de los autores citados, hay muchos más que no se han incluido en esta presentación para no hacerla más extensa.
Como ya hemos apuntado anteriormente, la historia moderna de la hipnosis es una época en la que los estudios científicos se desarrollan con la finalidad de elevar a la hipnosis a la categoría de ciencia. Y hay un hecho que contribuye enormemente a ello, es la Segunda Guerra Mundial. El regreso a casa de los soldados supervivientes con las consecuencias emocionales que trajeron consigo, pues fue una muestra clínica muy importante con la que trataron los psicólogos y los psiquiatras de los años 50. Los cuales se vieron obligados a ello, en cierto modo, por las autoridades estadounidenses para quitarle hierro al asunto, es decir, a todas las penalidades que habían sufrido estas personas, la muerte, el dolor y el miedo en las situaciones que se habían enfrentado, y convencer a la población de que los soldados que regresaban a casa podían ser curados. A continuación vamos a mostrar unas fotografías que muestran los problemas psicológicos que tenían estos soldados. La primera de ellas es la mirada de las 1000 yardas, o shell shock, como lo llamaron en la Primera Guerra Mundial, que es la expresión típica que tenían los soldados al finalizar la batalla. La segunda imagen es el trastorno de estrés postraumático, que se consideró como una entidad clínica tras tratar a estos soldados. También la neurosis de guerra, que ya había sido nombrada como entidad clínica en la Primera Guerra Mundial, aquí se reiteró. Y con el fin propagandístico de quitarle hierro al asunto, pues en 1946 se realiza el film Let There Be Light, que se haga la luz, para demostrar a la población que los soldados tenían cura. Debido al gran número de personas que fueron tratadas con hipnosis tras la Segunda Guerra Mundial, en 1950 se crearon numerosas organizaciones para el estudio científico de la hipnosis, como por ejemplo la Sociedad Americana de Hipnosis Clínica y la Sociedad Internacional de Hipnosis. Y parejos a dichas sociedades se crearon numerosos laboratorios destinados al estudio de la hipnosis, especialmente en Estados Unidos. De entre los investigadores que trabajaron en dichos laboratorios figura Ernest Hilgard, el cual fundó el Laboratorio de Investigación en Hipnosis de la Universidad de Stanford. Hilgard crea la escala Stanford de susceptibilidad hipnótica, con la que actualmente se mide cuán susceptible es una persona a la hipnosis. Por la misma época, Martin Orr crea el Centro de Salud Mental de Massachusetts con el proyecto de investigación para la hipnosis. Los trabajos de Orr contribuyeron a la aceptación de la hipnosis por diversas asociaciones médicas, como fueron la Asociación Médica Británica en 1956, la Asociación Médica Americana en 1958 o la Asociación Americana de Psiquiatría en el 2005. En la actualidad existen numerosos profesionales que se dedican a la hipnosis. Se destacan los trabajos de las siguientes personas, aunque en realidad hay muchas más que están trabajando en ella. Tenemos a David Spiegel, que trabaja en la Universidad de Stanford y es el director del Centro de Medicina Integrativa de dicha universidad. Antonio Capafons, que es catedrático de la Universidad de Valencia, es psicólogo. Héctor González Ordi, que es psicólogo y profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Michael Jaco, psicólogo clínico que trabaja en la Universidad de San Diego. Isidro Pérez Hidalgo, ejerce en Madrid y es el presidente de la Sociedad Hipnológica Científica. Gary Elkins, profesor de la Universidad de Baylor en Texas. José Elías Fernández, de la Asociación Española de Hipnosis. Y Guillem Feixas, que es profesor de la Universidad de Barcelona y director de un posgrado en hipnosis clínica. Como conclusión, podemos decir que el estudio y la aplicación de la hipnosis ha interesado a muchas personas a lo largo de la historia. Y ha sido la constancia y dedicación de todas ellas lo que ha contribuido al nivel de conocimientos actuales que tenemos sobre ella. No obstante, aún queda un largo camino por recorrer para integrarla por completo como una técnica terapéutica y que la sociedad la considere como tal, lejos de mitos y falsas creencias. Ahora vamos a ver lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando aplicamos la hipnosis. En este bloque vamos a hablar sobre aquello que podemos ver y medir durante el proceso hipnótico, que en este caso es el sistema nervioso humano, y especialmente el encéfalo. Para ello vamos a centrarnos en los estudios que se han realizado gracias al proceso de la ingeniería. Esto es, los aparatos que nos permiten obtener registros tanto del cerebro como de las áreas implicadas en sus funciones. Ejemplos de estas técnicas de neuroimagen son la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones o la
electroencefalografía. ¿Cuáles son las células que conforman el encéfalo y cómo se organizan? El sistema nervioso está constituido por diversos tipos de células y cada una tiene una función determinada. En el caso de la neurona es de transmisión de estímulos. En el caso de los astrocitos y los oligodendrocitos es de creación de compuestos y de soporte. Después, en el caso de las células de microglía, contribuyen al sistema inmune. Y todas estas células se organizan en redes neuronales. Ahora vamos a centrarnos en los estudios que se realizaron en el sistema nervioso durante el proceso hipnótico para ver lo que sucedía en él. Los estudios se dividieron en dos partes. Primero, se obtuvieron imágenes del encéfalo durante el proceso de inducción y después se obtuvieron imágenes del encéfalo durante el proceso de la sugestión. Ahora nos centraremos en los estudios realizados durante la inducción. Recordemos que la inducción consiste en colocar la atención en un lugar determinado de manera continua como un proceso paso a paso. Esto lo hacemos de manera natural, pues cuando nos inmersionamos en un libro, en un puzzle, hacemos punto de cruz, de tal modo que estamos ahí en ese momento y solo centrándonos en esa tarea que estamos haciendo. Es en este aquí y ahora donde la atención se separa de los pensamientos y se centra únicamente en la actividad que estamos realizando. De manera que el objetivo de la inducción es colocar el foco de la atención de la persona en sus sensaciones y especialmente en las motoras, visuales y cinestésicas, como la presión, la posición del cuerpo, el peso y el equilibrio. De tal modo que la persona solo esté pendiente de ello. Con la inducción se consigue que la persona esté en un estado de gran relajación. ¿Y qué zonas del cerebro encontraron los investigadores cuando sometieron a los sujetos a la inducción? Bueno, pues dos redes y un sistema. La red de modo por defecto, la red atencional prefrontal y el sistema tálamo-cortical. La red de modo por defecto se encuentra situada en la zona media de los lóbulos temporal, parietal y prefrontal. Esta red se activa cuando divagamos, nos ensimismamos, estamos relajados, cuando hacemos introspección, miramos en nuestro interior, cuando surgen los pensamientos solos o cuando dejamos volar nuestra imaginación. Pero también se activa cuando rumiamos y no podemos dejar de pensar en algo. Y se desactiva cuando enfocamos la atención en el mundo exterior. La red atencional prefrontal está situada en el hemisferio derecho del encéfalo y está compuesta por tres sistemas que se encargan de gobernar nuestra atención. El primer sistema se encarga de orientar nuestra atención hacia un objeto determinado. El segundo sistema se encarga de mantener la vigilancia en ese objeto y el tercer sistema se encarga de las acciones que tenemos que ejecutar sobre ese objeto. Entonces, ¿qué vieron los investigadores que sucedía durante la inducción en estas zonas? Pues dos cosas. La primera era que había una disminución de la actividad de la red de modo por defecto que se corresponde con la disminución de los pensamientos espontáneos y con el estar dentro de uno mismo. Y lo segundo que observaron fue un aumento de la actividad de la red atencional prefrontal que se corresponde con el aumento de la atención que el sujeto pone en el seguimiento de las instrucciones que recibe del experimentador. Otra zona implicada en la inducción es el sistema tálamo-cortical, el cual tiene la función de modular y regular la información que nos llega tanto de nuestro interior como del exterior. Lo que se encontró en los estudios fue que durante la inducción este sistema se activa. Esto quiere decir que la focalización de la atención y la alerta ante los estímulos de relajación y otras sensaciones como ver un color, notar rigidez, pesadez, etc., inducidas por el experimentador, están relacionadas con este sistema. Ahora vamos a hablar de lo que los experimentadores encontraron durante la sugestión. Recordemos que la sugestión se corresponde con las verbalizaciones que el paciente recibe del terapeuta. Y los estudios revelaron la implicación de tres zonas cerebrales. El lóbulo frontal, especialmente el córtex prefrontal dorsolateral y el córtex cingulado anterior,
el lóbulo parietal y el cerebelo. ¿Y de qué se encarga el lóbulo frontal del encéfalo? Pues se encarga de la alerta, o sea, focalizar lo que quiero y a dónde me dirijo, del control ejecutivo, es decir, lo que tengo que hacer para conseguir lo que quiero, las acciones que tengo que emprender, de la regulación top-down, que es el sistema de arranque y frenada, es el que regula el control del tiempo para conseguir lo que quiero, y de los procesos de monitorización, es decir, del orden de las acciones a emprender para conseguirlo, y lo que es mejor para llegar antes y con el mínimo esfuerzo. Ahora nos situamos en el lóbulo frontal, del cual tenemos dos, el izquierdo y el derecho, y en este lóbulo frontal hay dos zonas que nos interesan. Una de ellas es el córtex prefrontal dorsolateral, el cual se encarga de planear, organizar y regular los movimientos, así como de la memoria sensitiva y del intelecto. Y el córtex cingulado anterior, que se encarga de regular la presión sanguínea y el ritmo cardíaco, así como de la inhibición verbal, la toma de decisiones, la empatía, las emociones y la anticipación del premio. ¿Y qué encontraron los investigadores que pasaba en el lóbulo frontal durante la sugestión? Bueno, pues que durante la sugestión hay una disminución de la actividad del córtex prefrontal dorsolateral y un aumento de la actividad del córtex cingulado anterior. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, pues se traduce por una parte en un menor control de la persona sobre sus sensaciones y pensamientos y por otra parte en la disminución de la presión sanguínea y el ritmo cardíaco, y ambas cosas dan lugar al estado de relajación propio de la sugestión y a la asunción, o sea, al seguimiento sin cuestionar de las sugestiones dadas por el experimentador. A continuación vamos a hablar del lóbulo parietal y del cerebelo. Las funciones del lóbulo parietal son integrar la información que recibimos de todos los sentidos corporales, tanto externos como internos, y esto incluye el procesamiento del dolor, nuestra situación en el espacio o el control de la orina y las heces. También se ocupa del procesamiento matemático, el lenguaje verbal, la memoria, la conciencia, las habilidades manuales y el estado anímico. Por lo que respecta al cerebelo, se encarga de controlar el tono muscular, el equilibrio y los movimientos voluntarios e involuntarios. ¿Y qué se encontró que pasaba en el lóbulo parietal y en el cerebelo durante la sugestión? Pues se encontró que en el lóbulo parietal se activan zonas que tienen que ver con el tipo de sugestión que se le da a la persona, ya sea visual, motora o sensitiva. Por ejemplo, ahora nota cómo tu mano se eleva, tienes globos atados a tu muñeca y tu mano se eleva cada vez más. Entonces se activa la zona del lóbulo temporal que tiene que ver con la sensación de la mano. O cuando dice el terapeuta, ahora frente a ti vas a ver unas escaleras, bájalas peldaño a peldaño. Entonces se activa la zona de sensación que tiene que ver con sentir que se baja hacia abajo. Por lo que respecta al cerebelo, también se activa cuando el sujeto experimenta pérdida del control voluntario de sus movimientos. Por ejemplo, cuando el experimentador le dice, ahora nota cómo tus párpados pesan y pesan cada vez más y no puedes abrir los ojos, o cuando decrece el tono muscular debido al intenso estado de relajación. Ahora vamos a hablar sobre la actividad eléctrica del cerebro y su relación con la hipnosis. El cerebro emite señales eléctricas que pueden medirse mediante un aparato llamado electroencefalograma. Estas señales eléctricas se corresponden con los impulsos eléctricos mediante los cuales se comunican las neuronas. A estos impulsos se les ha denominado ondas cerebrales y siguen un patrón rítmico. En la imagen superior de la izquierda podemos ver una neurona emitiendo un impulso nervioso. ¿Y de qué nos sirve conocer las ondas cerebrales? Pues nos sirven para ver el estado de conciencia en el que se encuentra una persona. Si está concentrada, relajada, soñando profundamente, alterada o nerviosa. Estas ondas cerebrales son medidas en hercios. El hercio mide la frecuencia de un movimiento vibratorio
y representa el número de veces que se repite un suceso, es decir, un movimiento vibratorio durante un segundo. En nuestro caso sería el suceso las veces que se repite una onda cerebral. Por tanto, un hercio se correspondería a una onda cerebral. En la imagen inferior de la izquierda podemos ver los hercios que se corresponden con las notas de la escala musical. Las ondas cerebrales se han clasificado dependiendo del número de hercios por segundo. Cada una de estas ondas se corresponde con un estado mental. Las ondas delta son las más lentas y grandes y son las que emitimos cuando estamos dormidos profundamente en un sueño reparador. Las teta se corresponden a la transición de la vigilia al sueño y cuando estamos en procesos de creatividad inconsciente o momentos de intuición o durante los estados de meditación. Las ondas alfa surgen en estados de relajación y bienestar y se experimentan como una sensación de paz interior. Las ondas beta surgen cuando estamos en un estado de atención y concentración sostenida. Y las gamma surgen en situaciones de alto rendimiento y también cuando sufrimos situaciones de mucho estrés. ¿Y qué ondas encontraron los investigadores durante el proceso hipnótico? Bueno, pues encontraron que durante la hipnosis la mayoría de las ondas que se emitían eran ondas teta, las cuales se corresponden con el estado de profunda relajación y de procesamiento de la información interna propio del proceso hipnótico. En ese momento la persona se encuentra ensimismada y desconectada del mundo exterior y conecta con su intuición de manera que es capaz de procesar su información inconsciente referida a cosas sin resolver, como pueden ser traumas o miedos. Estas ondas también se presentan durante los estados de meditación profunda y además las ondas teta se sabe que contribuyen al aprendizaje y a la memoria, aumentando la concentración y la receptividad de todos los sentidos. ¿Y qué podemos concluir de todo lo anterior? Pues que la hipnosis no tiene nada de extraño, que solo consiste en emplear el lenguaje con el fin de variar la actividad de ciertas zonas del cerebro, es decir, de cómo sentimos, pensamos o nos movemos. Con ello se consigue llevar a la persona a un estado tan profundo de relajación que nos permite centrarnos únicamente con los objetivos de la terapia, ya sea la visualización de lugares, la disminución del dolor, el cese de actividades dañinas para la salud o la búsqueda de soluciones a nuestros retos vitales. A continuación vamos a hablar de aquellos males físicos y psíquicos que podemos tratar con hipnosis. Recordemos que la hipnosis no es una panacea. Hay ciertos estados psicológicos como la ansiedad, las encrucijadas vitales, es decir, aquellos momentos en la vida que no sabemos por dónde tirar, o las emociones y situaciones que se perpetúan a lo largo de un continuo durante toda nuestra vida, pues sí, podemos afirmar que con la hipnosis y dependiendo de la persona a la que se le aplique, sería suficiente para resolverlos. Pero hay otras alteraciones de la salud como el dolor, los desórdenes alimentarios o las adicciones, pues debemos utilizarla con el resto de recursos que nos ofrecen otras especialidades sanitarias como son la medicina o la enfermería. ¿Qué podemos tratar con hipnosis? Las encrucijadas vitales. Dado que sabemos que la hipnosis es una puerta de acceso al inconsciente, cuando nos encontramos en una situación en la cual no sabemos qué camino tomar, el uso de la técnica de las habitaciones problema y solución nos proporcionará muy buenos resultados. Las emociones enquistadas o las situaciones que se arrastran. Cuando sentimos que hay cosas o situaciones que se repiten o que algo nos sucede hace muchísimo tiempo o volvemos a sentir algo que habíamos sentido de la misma manera, podemos realizar una regresión a un momento de esta vida o de una vida pasada para encontrar el origen del problema. También la visión del momento actual. Para visionar el momento actual en el que nos encontramos, podemos realizar la técnica del espectador y con ella tendremos una visión más objetiva de los sucesos que nos acontecen en esta realidad sin la mediación de nuestros miedos, incertidumbres o deseos. Otros problemas que podemos tratar con hipnosis eficazmente son los estados de activación mental, tales como el estrés o la ansiedad. Para ello, lo que tenemos que hacer es conseguir pasar de aquí
los síntomas del estrés, a aquí, un lugar de paz. Para ello, una de las técnicas que se emplean es la técnica de sumergirse en el río. Con esta técnica lo que se intenta es llevar a la persona a este lugar. Entonces, mediante esta técnica se consigue un estado de relajación tal que la respiración se lentece, dando lugar a la disminución del ritmo cardíaco y a la relajación de la musculatura. También la mente baja su nivel de pensamiento rumiativo, es decir, la red de modo por defecto, al tener que focalizar la atención en una sola cosa. La hipnosis también se utiliza para tratar el dolor tanto agudo como crónico y así como los desórdenes alimentarios. Por lo que respecta al dolor, en la mayoría de casos se utiliza junto con otras terapias, tales como la terapia de aceptación y compromiso o la terapia cognitivo-conductual, además del uso de analgésicos. Es una ayuda para mejorar la calidad de vida de la persona, dado que reduce la ansiedad y la sintomatología depresiva, además mejora la calidad del sueño y todo esto va parejo con un aumento del estado de ánimo. ¿Qué técnicas se utilizan? Pues principalmente dos. Una de ellas es la técnica de la burbuja, que se utiliza especialmente con pacientes con fibromialgia y se trata de situar a la persona dentro de un espacio cerrado, como una burbuja, donde se le dan principalmente sugestiones de seguridad, como por ejemplo, nada puede entrar en este lugar, allí estás aislada de todo lo externo. Para la fibromialgia también se utiliza la técnica de la piscina, la cual consiste en llevar a la persona al centro de una piscina en la cual se diluye todo el dolor y nada puede acceder a esta persona. En el caso de los dolores localizados como la cabeza, quemaduras, lumbalgias o dolores oncológicos, se emplean sugestiones de relajación y de reemplazamiento de la sensación dolorosa por otra, como puede ser el frío, entumecimiento, analgesia o el picor. Por lo que respecta a los desórdenes alimentarios como la anorexia, la bulimia o la obesidad, pues se utilizan sugestiones encaminadas a fortalecer el ego de la persona. Es decir, se fomentan los sentimientos de competencia, fuerza interna, maestría en alguna actividad. Se intenta preguntar a la persona qué te gusta, en qué eres bueno. También se potencia el bienestar físico y un estado de salud competente para poder afrontar los retos de la vida diaria. Pues el ir a trabajar, el divertirse, el estudiar. También se utilizan técnicas de regresión para encontrar la causa que desencadenó que la persona focalizara la experiencia traumática en su propio cuerpo para evadirse y sobrellevar lo que le sucedió. La adicción al tabaco y el miedo a volar también podemos tratarla con hipnosis. En el caso de la adicción al tabaco, se utiliza junto con otras terapias psicológicas como la cognitivo-conductual, el mindfulness o la terapia de aceptación y compromiso. Y también puede combinarse con medicación sustitutiva de la nicotina, como los parches de nicotina. El tipo de sugestiones que se le dan a la persona que desea dejar de fumar son de dos tipos, aversivas y motivacionales. Por lo que respecta a las aversivas, pues se le dan sugestiones de dificultad respiratoria y de deterioro grave de la salud. Y por lo que respecta a las motivacionales, pues consisten en aumentar la autoeficacia y la motivación del paciente ante el reto de dejar de fumar, también la resistencia al impulso de dejar de fumar, la reducción del estrés ante situaciones que invitan a fumar y el compromiso con la mejora de la salud. En el caso del miedo a volar, la hipnosis se combina con la terapia cognitivo-conductual y con la realidad virtual. El tipo de acciones que se utilizan para superar la fobia a volar van dirigidas a la exposición. Esto es, el enfrentarse a ello, contactar con lo que nos produce miedo, porque al final el miedo se va disminuyendo debido a que nos habituamos a esta situación. Esto se conoce como habituación y es semejante al fenómeno siguiente. Si vivimos cerca de un hospital y oímos las ambulancias, al final nos habituaremos a su sonido y llegará un momento que no lo oiremos. O cuando dormimos con una persona que ronca, posiblemente con el cabo de los años conseguiremos dormir a pesar de estar al lado de esta persona. La hipnosis también se emplea en otros ámbitos, los cuales solo vamos a nombrar para no alargar más la exposición. En analgesia preoperatoria,
en odontología para superar el miedo del paciente a la intervención, en el síndrome del intestino irritable, en los dolores de cabeza, en los sofocos de la menopausia, en la tortícolis espasmódica, en la depresión y en el estrés postraumático. Como hemos expuesto, la hipnosis puede aplicarse a un número considerable de problemas de la salud, pero la realidad actual es que su uso se circunscribe a un grupo reducido de profesionales, por lo que su difusión como método eficaz dista mucho de ser conocido por el conjunto de la sociedad, lo que impide que las personas se beneficien de ella en todo su potencial. Es por esto que hemos realizado este vídeo. Ahora vamos a ver cómo podemos encontrar a un profesional de la salud que realice la hipnosis. Cuando vamos a un profesional de la psicología, este aplica una serie de técnicas basadas en la concepción que tiene del ser humano y de sus problemas. Esta concepción se enmarca de lo que denominamos escuela psicológica, que no es más que un conjunto de teorías compartidas por un grupo de personas. Existen diversas escuelas psicológicas y cada una de ellas concibe al ser humano y a sus problemas de un modo determinado y utiliza unas herramientas y técnicas concretas. Decir que algunas de estas escuelas tienen puntos en común. Entre las escuelas pues, se encuentra la Gestalt, aunque no está reconocida en el ámbito académico, el psicoanálisis, el cognitivismo, el conductismo, el estructuralismo, el contextualismo, el funcionalismo y el humanismo. Aquí tenemos unos ejemplos de las terapias propias de estas escuelas psicológicas. Por lo que respecta a la hipnosis, no está considerada como terapia por las asociaciones y sociedades de hipnosis, sino como una técnica que debe aplicarse bajo el paraguas de alguna de estas escuelas. Pero si pudiéramos colocar a la hipnosis dentro de alguna escuela, sería en el humanismo, en el contextualismo y en el psicoanálisis. Ahora vamos a imaginar que tenemos un problema y queremos buscar un psicólogo para que lo trate. Pues si nos insertamos en el mundo de las ofertas, hay numerosos profesionales que se anuncian en los medios de comunicación. Pongamos que iniciamos nuestra búsqueda en Barcelona con un buscador, en este caso el Google, pues nos vamos a encontrar con esto, una verdadera locura porque no sabemos ni la experiencia que tiene esta persona ni cuál es su formación. La primera cosa a tener en cuenta cuando encontramos a alguien que se anuncia como psicólogo o psicóloga, pues es que esté inscrito en un colegio profesional. ¿Por qué? Porque los colegios profesionales son instituciones encargadas de regular el ejercicio de dichos profesionales de cualquier ámbito. En este caso, de los psicólogos, que es lo que a nosotros nos interesa. Dichos colegios tienen personalidad jurídica propia, la cual permite defender los intereses tanto de los profesionales que se colegian en ellos como de los consumidores o usuarios que contratan los servicios de estos profesionales, que es lo que a nosotros nos interesa. Ahora vamos a hablar del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña, el cual tiene 4 sedes: Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona. Si nos situamos en la página web del colegio, encontramos que tenemos un acceso informativo para la ciudadanía, que es el que podemos ver aquí. Este acceso nos dirige a esta página donde podemos buscar un psicólogo o psicóloga. Pero ¿qué sucede con el Colegio de Psicólogos de Cataluña por lo que respecta a los hipnoterapeutas? Pues que no hay un apartado donde figure dicho profesional, sino psicólogos especializados en otras áreas de intervención, como pueden ser la educativa, la forense, de emergencias, jurídica o neuropsicológica, con lo cual esta herramienta del Colegio de Psicólogos de Cataluña pues no nos sirve para buscar a un hipnoterapeuta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos buscar en directorios profesionales y una vez encontrada esa persona, llamarle y preguntar si ofrece el servicio que nosotros queremos. Aquí se muestra un listado de profesionales que pertenecen a la Asociación para el Avance de la Hipnosis Experimental y Aplicada. En Barcelona podemos ver que están Xavier Pellicer y Miguel Ángel Carreño. En esta diapositiva se muestra a los profesionales que pertenecen a la Asociación Española de Hipnosis y podemos ver que en Barcelona está Yolanda Giraldez. En Barcelona también se encuentra el Centro Med Hipnosis, formado por profesionales especialistas en hipnosis clínica. Otro centro que se encuentra en Barcelona
es el Instituto Milton Erickson, heredero de las enseñanzas del psicólogo que lleva su nombre. Aunque no estén en Barcelona, también hay otros lugares donde podemos informarnos sobre profesionales cualificados en hipnosis. Este es el caso de la Asociación Nacional de Hipnosis Clínica Terapéutica, ubicada en Valencia. Y decir que en Barcelona también hay otros psicólogos hipnólogos muy cualificados a los cuales no nos hemos referido. Conclusión. Para asegurarnos de que el profesional está formado en el área de la hipnosis clínica, debemos buscar personas que estén colegiadas. De ese modo, si hay mala praxis, tendremos un lugar donde reclamar. Pero cuidado, porque aunque una persona esté colegiada y ostente un título, no sabemos el tiempo que lleva ejerciendo dicha disciplina. Es ahí donde nos la jugamos. Por ello es importante contactar con ella para asegurarnos de qué nos ofrece. Y si realmente nos interesa, pues no tener miedo a experimentar cosas nuevas. Espero que esta charla haya sido de vuestro agrado y que haya abierto una ventana para ver la hipnosis desde una nueva perspectiva. Porque este ha sido el objetivo de la charla, dar información, dado que el conocimiento objetivo, esto es, imparcial y justo, nos confiere poder. Un saludo y gracias por vuestra atención.